Muy buenos días, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de El Revisión de hoy. Vamos a ocuparnos de una de las figuras más controversiales de la historia, cuyo mito ha crecido exponencialmente, fundamentalmente de los 60 a los 70, y bueno, en la época del 2000, como símbolo de rebeldía contra un sistema capitalista. Y bueno, como símbolo de ideales, ¿no? Que hasta el día de hoy nadie puede explicar bien cuáles son los ideales que supuestamente defienden estas personas, de los cuales vamos a referirnos en este momento. ¿A qué persona nos estamos refiriendo? Vamos a analizar la figura y el mito del nefasto Ernesto Che Guevara de la Serna. Me va a caer mal el mate, pero bueno, todo sea por la verdad histórica y la veracidad de los hechos. Bien, en primera instancia, sin duda, sí que el Che Guevara, ¿no?, es uno de los personajes más controversiales de la historia, donde es común verlo pintado en paredes, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Pero es muy común, ¿no?, ver su cara pintada en paredes, en remeras, en mochilas, ¿no? Sobre todo, ¿no?, en los movimientos de izquierda, e incluso, bueno, hoy en día se lo ve mucho también en las marchas de LGTB, en las marchas de la izquierda defendiendo causas nefastas como el aborto, en las marchas feministas, ¿sí? Eh, em, a ver, en definitiva, si alguna de estas personas realmente analizara o supiera, aunque sea ínfimamente, cuál era la mentalidad de Ernesto Guevara de la Serna, se darían cuenta que él mismo los encerraría en un campo de concentración, porque eso es lo que él pensaba y eso es lo que él difundía, ¿no? La ideología es en su falso argumento, o sea, la ideología de izquierda en su falso argumento, ¿sí?, lo presenta como símbolo de protección, defensa de los débiles, marginados, que murió supuestamente, ¿no?, que muere por su ideal de la revolución, esta idea romántica de la revolución, que bueno, evidentemente ya en pleno siglo XXI cae por su propio peso. Ya las nuevas tecnologías nos permiten observar la realidad cubana, por ejemplo, la pobreza generada por la Revolución Cubana, que estos mismos llevaron adelante, mientras Castro y Guevara se daban la gran vida en Cuba, ¿no? Y el pueblo está sumido en la pobreza, sumido en la carencia, porque en esto también hay que tener una en claro, ¿no? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el marxismo ideológico? Y su implementación después de la Revolución Rusa. Esto también está muy en boga aquí en Neuquén, con el nuevo diseño curricular, donde tiene una bajada de línea estrictamente izquierdista, que no se analiza justamente ya la historia argentina, la historia nacional, sino que se analizan revoluciones, entre ellas justamente la Revolución Rusa, la Revolución Popular China de 1949, la Revolución Sandinista, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana también. Está sumida por la ideología, que esto siempre pasó, pero actualmente, sobre todo el decolonialismo, la aberración lingüística de nomenclaturas inventadas, les ha dado vía libre, ¿no?, a esto de esparcir su ideología marxista, ¿no? Justamente perjudicando en gran medida y eso, el conocimiento y el saber
del alumnado que se va a terminar recibiendo sin conocer prácticamente nada sobre su nación. Bien, habiendo explicado esto, que no es otra cosa que el gramscismo, es la mutación del comunismo político al comunismo ideológico o al marxismo ideológico, hay que entender esto, ¿no? ¿Cuáles son las ideas del comunismo? ¿Cuáles son las ideas que esparcían desde Lenin, Stalin, Trotsky, Marx, ¿sí? Que se van a llevar adelante también por Mao en la Revolución China y lo va a heredar la Revolución Cubana con estos dos personajillos, Castro y Guevara. ¿Por qué hago este inicio de esta forma y no me enfoco directamente en la figura de Guevara? Porque en primera instancia debemos comprender la idea, debemos comprender estos supuestos ideales que estos personajes defendían y que le han podrido la cabeza a las personas, a los estudiantes y a los profesores. Bien, primero y principal, el marxismo se centra, ¿sí?, en la dialéctica, ¿sí?, esta lucha permanente entre el opresor y el oprimido, a fin de que por medio de ese enfrentamiento crezca una sociedad sin clases. Esto ya lo he explicado abundantemente diferentes autores, Díaz Araujo, Agustín Laje, Nicolás Márquez también, en sus libros La Nueva Izquierda, el libro negro de la Nueva Izquierda, pero fundamentalmente el marxismo pretende esto, ¿no? Que por medio de la lucha de clases se genere una nueva clase social hasta llegar a la utopía de la sociedad sin clases. Esto también ya lo ha refutado León XIII en Rerum Novarum, condenando justamente el comunismo en el ámbito político, ideológico y filosófico. Otra de las cuestiones que muchos docentes lo enseñan, ¿no?, con la Revolución Cubana, China y Rusa, es el ideal de la colectivización. ¿Qué es esto? La eliminación de la propiedad privada en pos de la supuesta igualdad de clases, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo ya no es dueño de nada, ya no es dueño de sus tierras ni de sus propiedades, sino que todo es manejado por un Estado omnipresente y omnipotente. Es lo que sucede y lo que venía sucediendo en Venezuela con Nicolás Maduro, con Cuba con los Castro y Guevara, bueno, lógicamente China también, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto las miserias que pasan, tanto el pueblo cubano, ahora llevándonos a América, ¿no?, el pueblo cubano y el pueblo venezolano, en pos de estas ratas, ¿sí?, que captan los medios de producción, captan toda esta maquinaria en su propio beneficio, porque recordamos que Castro tiene un pedazo de la isla, lo tenía, ¿no?, reservado solamente para él. Entendemos también que existe una Cuba para los turistas y una Cuba también para los cubanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los grandes hoteles, las grandes playas con vistas paradisíacas son justamente para aquellos turistas que viajan, ¿no? Y los cubanos reciben una vez al mes un poco de mercadería y con eso deben aguantar. ¿Sí? No tienen acceso a la medicina tampoco, la supuesta medicina cubana, ¿no? Pero volvemos con eso, ¿para quién es esa medicina? ¿Para la gente del pueblo o para los turistas? ¿Sí? Entonces, volvemos con esto. La colectivización es otro de los pilares llevados adelante por el marxismo, ¿sí?, ideológico y político. La eliminación de la propiedad privada, que esto también es una contradicción
cuando los docentes explican o nos obligan a explicar, por ejemplo, que algo que hicieron todas las revoluciones, ¿sí? Todos los revolucionarios marxistas en sus respectivas revoluciones, en sus respectivos países, entiéndase Cuba, en este caso, ¿no? Cuba, China, Rusia, lógicamente, y ahora, bueno, y Venezuela, es el supuesto reparto de tierras, ¿no? Todos están felices contando, los docentes, es increíble, ¿no? Como los docentes cuentan felices algunos, cuando hablan, ¿no? Del supuesto reparto de tierras, lo cual es una mentira. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los pilares de la revolución es la eliminación de la propiedad privada. El sujeto no puede tener bienes. Todo es administrado por el Estado. Entonces, esa supuesta reforma agraria que se le quitaba, ¿no? Las tierras a los grandes productores, en el caso cuando echaron a Batista, ¿no? En Cuba, se les quita la tierra y se las dan a los campesinos. Bueno, esos campesinos van a trabajar en una tierra que no les pertenece. Pasó, por ejemplo, con los lineamientos del mismo Stalin en Ucrania, con el Holodomor, ¿no? En la época del querido padre Vasily Winniczuk, donde su familia fue arrebatada y llevada al Gulag y su granja convertida en una granja colectiva. Es decir, sus propiedades ya no les pertenecían y todo pertenecía y era administrado por el Estado. Entonces, ¿de qué reforma agraria me están hablando si la propiedad privada no existe? ¿Sí? O ese es otro de los lineamientos del marxismo-leninismo o del marxismo soviético o del marxismo chino o del marxismo en cualquiera de sus variantes. Seguimos con esto, ¿no? Ya después, bueno, cada país llevará adelante otra de sus reformas. En el caso de Mao Zedong, el gran salto adelante, que tiene que ver también con otro de los lineamientos del marxismo, que es justamente la eliminación de la cultura, la eliminación de la tradición y la eliminación de la religión. Carlitos Marx, ¿sí? Otro fracasado que lo vivía de Engels, pues sus hijos se le estaban muriendo de hambre, va a decir que la religión es el opio de los pueblos, que la religión adormece a las personas impidiéndoles razonar libremente. Es por eso que van a eliminar y van a perseguir todo atisbo de religión, fundamentalmente católica. Lo cual también después va a ser una enorme contradicción. ¿Por qué? Porque en pos de esa supuesta libertad de pensamiento, libertad religiosa, se les impone lo que se denomina el culto al líder. El líder es alguien para ellos sagrado que nunca se equivoca y debe ser obedecido incondicionalmente. Lo hizo Mao Zedong con el famoso libro rojo y obligando a las personas a poner su carita ahí, su cara en las casas donde las personas se tenían que arrodillar 3 veces y después salir. Lo hizo Castro, lo hizo Guevara, hasta el mismo Perón también lo hizo. O sea, el culto al líder de diferentes maneras, ¿no? Perón, como ya sabemos, un ecléctico que supo transar, que supo negociar, aglomerar tras de sí a izquierda, derecha, ¿sí? Obviamente que él no era de izquierda, era militar, ¿sí? Como diría Enrique Pinti, no existe ningún milico de izquierda, ¿sí? En la historia argentina. De hecho, pero en el caso de Perón también estuvo esto, ¿no? El culto al líder. Y es así como volvemos con esto, ¿no? Con la Revolución Cubana. Entonces, ya habiendo definido concretamente los pilares dentro de los cuales se sustenta la revolución, el marxismo, que dicho sea de paso es lo que nos advirtió Nuestra Señora de Fátima cuando se apareció el 13 de julio de 1917, cuando le advierte a los pastorcitos, ¿sí? Que si no se consagraba Rusia a su Inmaculado Corazón,
sus errores se iban a esparcir por todo el mundo. Dicho y hecho, ¿sí? Que es lo que llegamos hasta el día de hoy, ¿sí? Eso nos pasa por no hacerle caso a nuestra Santa Madre, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí los pilares, como dije, los fundamentos donde se centra el marxismo. Volviendo ahora con Guevara, ¿sí? Este personaje nefasto que vamos a ver, vamos a empezar a aclarar algunas falsedades, como ya dijimos anteriormente, ¿sí? En primera instancia, este sádico ha sido endiosado por la ficción revolucionaria, ocultando sus otras acciones o directamente justificando las atrocidades bajo argumentos ilógicos. Es lo que sucede, por ejemplo, con los montoneros, ¿sí? Los asesinos de los asesinos montoneros, o de diferentes agrupaciones terroristas, donde justificaban sus atentados bajo la carátula de ajusticiamiento, ¿sí? Contra las tropas militares, cometiendo justamente enormes asesinatos, pero bajo esta justificación. O sea, si lo hacen los otros, son asesinos. Ahora, si lo hacían ellos, montoneros, ERP, el ERP 22 de agosto, la FARC, la FAL, estaba justificado, según su pensamiento ilógico, ¿no? Lo mismo sucede aquí con Guevara, ¿no? Y con Castro, y todos estos individuos poco agradables, ¿sí? Ahora bien, en su gran mayoría, ¿no? Estos aduladores son fanáticos que ni siquiera conocieron, como dijimos, personalmente a Guevara. Si se hubiesen por lo menos preocupado por estudiar un poco de su historia, no estarían utilizando sus remeras. De hecho, convirtieron a Guevara, más allá de supuestamente un símbolo, en un símbolo del capitalismo. Porque me parece que ninguna persona vendió tantas remeras como ese flaco, como ese hombre. ¿No? Le pusieron su cara ahí y se convirtió justamente en un referente del capitalismo porque es una remera que se vende, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa también con Guevara, ¿no? Algunos no decían, por ejemplo, Lázaro Guerra, que fue compañero de Ernesto Guevara de la Serna en Sierra Maestra, que conoció a Guevara a mediados de 1956 en México, en una cafetería a lo que concurrían muchos revolucionarios. Sí, esto lo está citando él, lo está mencionando. Yo conocí a Guevara a mediados del año 1956 en México, en una cafetería a la que concurrían muchos revolucionarios. A mí el que me lo presentó era Íñigo López, quien me dijo al otro día: oye, ese tipo que te presenté el otro día no es un tipo como tú y yo. Él es maquiavélico, ¿sabes? Guevara era un tipo repugnante. Llegaba e iba corriéndose donde estaba Castro porque sabía que a Castro le gustaba que lo adulen, que lo adoren, ¿sí? A su vez, muchos incluso no, digamos, incluso no congeniaron debido a su forma peyorativa de dirigirse hacia ellos. Sí, porque esto también es algo que tenía Guevara y que es propio también de un psicópata, de un misógino y sobre todo de un narcisista. ¿Sí? Orlando de Cárdenas, ¿sí? Periodista amigo de Fidel Castro y miembro del movimiento 26 de julio, dice sobre Guevara: a él al principio se le decía Doctor Guevara o Ernesto Guevara. Recordemos que el Che Guevara supuestamente era médico y a lo cual nunca se recibió, ¿sí? Pero cuando vimos que él hacía burla de nuestra manera de hablar, entonces en represalia ya no le dijimos más Ernesto, le decíamos el Che, de modo que deshonra para refregarle en la cara lo que él nos había hecho
al burlarse de nosotros. Nunca nos vio completamente como compañeros. Y esto también es algo verdadero. O sea, el Che Guevara era una persona que vivía simplemente para sí, una persona que nunca trabajó, en definitiva, porque siempre vivía de sus tías, ¿sí? Y de sus hermanas. A su vez, no fue más que un simple asesino, el cual no tuvo reparo en mandar al paredón tanto a mujeres como a niños, a ancianos, incluso justamente a los homosexuales, ¿sí? Explicarle, ¿no?, a estas personas que lo enarbolan en sus marchas, que estudien un poquito de historia para ponerse al corriente sobre el pensamiento de Guevara respecto a ellos, ¿no? Estando en Sierra Maestra, ¿no?, otra de las cuestiones que tenía el Che Guevara era la del fusilamiento justamente de este Eusebio Guerra, fusilado por el Che bajo sospecha bajo su sospecha de traición sin fundamentos, ¿no? Y esto lo explica Javier Costa, que era compañero de Che Guevara en el asalto al cuartel Mercado y en viaje en el yate Granma, que es el que va a naufragar, y va a quedar ahí va a naufragar en Sierra Maestra. Estando en Sierra Maestra, pensamos que uno de los nuestros, llamado Eutimio Guerra, era delator de Batista, pero como no teníamos seguro si realmente fuera delator, no podíamos quitarle la vida. Entonces el Che dijo, bueno, si no se la quitan ustedes, se la quito yo. Todos lo miramos y le dije, pero ¿por qué tú lo vas a matar, chicos, si tú no eres cubano? El acusado sí es cubano, no ha confesado ser traidor. Además, Camilo Cienfuegos, quien estaba a cargo del tribunal, había dado la orden de no matarlo. Entonces el Che sacó la pistola y lo mató. De ahí su famosa frase, la duda no hace nada, hay que fusilarte. Entonces, ¿qué más pruebas que esa? Digamos, ¿no? Una persona que mataba por el solo hecho de que le fuera placentero, por una simple duda. ¿En qué juicio, quién en su sano juicio te fusila sin tener pruebas? Incluso pasó por encima de la orden de su superior, que era Camilo Cienfuegos, por el solo hecho de matar. Existe también otro hecho también aberrante, repugnante de esta persona, ¿no? Donde, por ejemplo, terminó matando a un simple campesino. Hay que entender esto, un simple campesino que supuestamente ellos defendían al campesino. ¿Qué pasó aquí? Esto lo cuenta también Luciano Medina, hombre de confianza de Fidel Castro, ¿no? Llevábamos 3 días sin comer y el Che Guevara nos mandó a buscar un puerco. Fuimos entonces a un ranchito de don Juan Socolongo, que tenía una pequeña finquita. Allí le compré un puerco que me costó 70 pesos. Luego el Che lo mandó a llamar a Juan, quien tenía 3 niños chiquitos de no más de 6 años el mayor. ¿Sí? Al llegar Juan, el Che, sin preguntarle nada, tomó el arma y lo fusiló. Este hecho le cayó muy mal a toda la tropa. Al menos 12 hombres fueron fusilados por orden del Che, estando en Sierra Maestra sin tener pruebas incriminatorias. ¿No? Entonces, estamos, como decíamos, ¿no?, hablando justamente de una persona psicópata, de una persona despreciable, una persona que no puede ser referente de nada. Esta persona ahora se convirtió una vez fusilado, que incluso cuando él va a ser fusilado va a pedir perdón por su vida, sin
siendo que antes ni siquiera se había molestado en escuchar las imploraciones, los ruegos de las personas a las que él fusiló. ¿Sí? Sentía, dice, ¿no? El doctor Enrique Díaz Araujo, en su libro Ernesto Guevara de la Serna, citando a Roque Arellanos Palacios, cubano revolucionario, que peleó junto al Che, dice lo siguiente: sentía la necesidad maníaca de matar presos desarmados. Era incapaz de comprender la vida en una sociedad abierta y normal, porque buscaba eliminar a tiros a sus adversarios rápido, sin ordenar ejecuciones. Es recordar que justamente el Che se le debe, ¿no?, el fusilamiento de más de 17.121 asesinatos de prisioneros ya indefensos. ¿Sí? Entonces, el Che Guevara, cuando se convierte en un guerrillero completo, se convierte justamente en este asesino implacable, ¿no? Este ladrón, este misógino, que no buscaba más que la repugnante cobardía, ¿sí?, de querer acabar con la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, hay que entender justamente la figura de Guevara en estos momentos, ¿no? Ahora bien, nos acercamos también a la última parte de su vida, donde Ernesto Che Guevara, que tenía también tenía sus disidencias con Castro, ideológicas, porque Castro era de la corriente marxista-leninista. En cambio, Guevara simpatizaba con el marxismo trotskista. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los revolucionarios incluso siempre hay disidencias, ¿no?, en cuanto a la forma de, como dijimos, de llevar adelante la revolución y la lucha de clases en la búsqueda, ¿no?, de esta utopía de la sociedad sin clases, donde, por ejemplo, Guevara, siguiendo a Trotsky, postulaba que es necesaria la revolución permanente, el conflicto permanente para llegar adelante a esa utopía. Por otro lado, tenemos a Castro, donde entendía que había que llegar, mediante esa dialéctica, alta sociedad sin clases, a este comunismo, porque el paso previo al comunismo es el socialismo, pero para que ello ocurra debe haber cierta estabilidad. ¿Sí? Ese cambio debe ser paulatino. Esa es la gran diferencia entre ellos dos. De hecho, es por eso que Guevara va a terminar ya en los 67 en La Higuera, ahí en Bolivia, intentando llevar adelante esta revolución, donde finalmente va a ser asesinado, ¿sí?, el 10 de octubre del 67, en La Higuera, en Bolivia, donde el cobarde va a rogar por su vida, diciendo: no me maten, soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Siendo que, como dije, él no le interesaba escuchar ni siquiera los ruegos de sus adversarios. Y aquí me gustaría hacer un paralelismo, ¿no? Este es el supuesto ideal de la juventud desde los 70 hasta hoy, como modelo de argentinidad, como modelo a imitar. Pero me gustaría hacer un paralelo, ¿no?, entre dos grandes héroes contemporáneos de la patria, como fue el teniente Esteves en Malvinas y Mario el Perro Cisneros, también combatiente de Malvinas, veterano que fallece en Malvinas, donde, por ejemplo, Esteves en una carta a su padre le va a decir a su madre: mirá, mamá, yo estoy bien, pero no me esperes, porque antes de que muera un soldado mío voy a morir yo primero.
Y la frase, y por el otro lado, Mario el perro Cisneros diciendo, no sé rendirme, después de muerto hablaremos, ¿no? Qué buena y qué evidente diferencia, ¿no? Como por un lado tenemos a un cobarde, misógino, asesino, psicópata, que después pide y casi llorando a la CIA que se le perdone la vida, siendo que, como dijimos, él no le perdonó la vida a nadie. Y por el otro lado tenemos a estos dos grandes héroes de la patria que ofrecieron primero su vida antes de perder la vida de un compañero. Los invito a reflexionar, ¿sí?, sobre esta nefasta figura y replantearnos los ideales que supuestamente se deben defender, a replantearnos quiénes son nuestros verdaderos exponentes de la argentinidad, exponentes de patriotismo, ¿no? Y nos quedamos, yo personalmente me quedo 100 veces con nuestros héroes de Malvinas. Si te gustó este video, dale like, compartí, suscríbete y te espero en la próxima entrega de El Revisionista. Muchísimas gracias.